Hola, eh, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a este seminario, La Dirección de la Cura y las Estructuras Clínicas. Bueno, seguimos entonces con el tema de la demanda. Voy a retomar algo que presenté en la reunión anterior, eh, que eran los diferentes tiempos en la constitución de la demanda, ¿se acuerdan? El primer tiempo era que era demandar el objeto del deseo del otro, teniendo en cuenta que inicialmente tenemos el significante nombre del padre y sobre el significante nombre del padre se inscribe el falo. O sea que lo que se demanda es el significante de una falta, o sea, es el falo. Entonces, demandar el objeto del deseo del gran otro es la demanda del falo. Y eso significa, en ese primer tiempo de constitución de la demanda, el primer lugar fantasmático de ser el objeto del deseo del otro, o sea, ser el falo. Ese es el primer tiempo de la demanda. El segundo tiempo, en la constitución, estamos hablando de la demanda, la constitución de la estructura del sujeto, la constitución de la demanda. Y esto mismo después se va a dar en transferencia. El segundo tiempo, donde se demanda el significante de la falta del otro, es decir, el falo, el padre interviene privando al otro, ¿no? Segundo tiempo, el padre se introduce como privador de esa demanda. Priva a la madre de otorgar ese objeto del deseo. Y el tercer tiempo es cuando el padre porta el falo, pero no lo es. Para portar el falo, el padre tiene que dar cuenta de eso. A partir de ese momento, acuérdense que si sobre el nombre del padre se inscribía el ideal, en ese momento del cierre de la constitución subjetiva, se constituye el ideal del yo para el sujeto. Entonces, la pregunta que hacíamos ahí era, ¿qué es entonces la función fálica? Es aquello, en este momento, de ser lo que da la medida del interior de la demanda. Ese objeto significante de la falta en el otro es el que da la medida del interior de la demanda. Y en el campo del deseo, o sea que hay una articulación entre la demanda y el deseo, en el campo del deseo, eso es lo que va a dar el origen a la transmisión del deseo. Es decir, que la ley del padre, la instauración del significante y el falo como inscripción, va a dar, de alguna manera, la transmisión del deseo. O sea que estamos hablando siempre de las neurosis, donde el significante falo como significante de la falta en el otro va a permitir la transmisión del deseo. También habíamos dicho que entre la demanda y el deseo es necesario el lugar del complejo de castración. Es decir, que el deseo va a pasar siempre por el complejo de castración. Para la mujer, como no lo tiene, lo puede desear. Para el varón, es necesario que lo pierda para luego tenerlo. La demanda, que representa este significante fundamental que es el falo, tenemos dos significantes fundamentales en la constitución del sujeto. El nombre del padre, que constituye el ideal, y el significante fálico, o sea, el significante falo, que es el significante de la falta en el otro. Por eso la demanda se va a expresar en significantes.
es este movimiento de los significantes lo que va a poder poner en juego la demanda y la articulación del deseo para el sujeto. Decíamos que para el analista hay dos cuestiones, que es decir del presente con el presente del decir. Decir el presente del presente es el yo. Yo digo, el yo en el discurso. Es lo que ubica la presencia del hablante. Lo ubica en la actualidad de hablante. Pero el analista no debe quedarse en ese yo digo, que es lo que el analizante ubica en su actualidad de hablante, sino que es que hay que ir al presente en el discurso. Esto se llama presente del decir. En el discurso es algo muy diferente al yo digo. Es lo que el significante hace presente ahí de la marca de ese deseo, que lo constituyó como sujeto. Es decir, que en esos significantes donde se van articulando y transmitiendo la dimensión del deseo, es también la marca de la historia del sujeto. ¿Por qué? ¿Qué otra cosa puede ser la historia de un sujeto si no es la historia de un deseo? La historia de cómo fue marcado por un deseo y se fue transmitido a partir de esos significantes. Entonces, acuérdense, en el decir del presente, es el presente que habla ahí el yo, y el presente del decir, que es lo que el analista tiene que ubicar en el discurso, algo muy diferente a lo que el yo dice. El malentendido, el sinsentido, la metáfora, el hacer escuchar otra cosa que eso que se dice, lo que no se dice, lo que no está dicho. Estas diferentes formas que van a estar ahí articuladas en el discurso, pero no en el yo. Por eso vamos a saber que el significante es necesario para expresar la demanda y articular el deseo. No hay demanda sin deseo. Yo le decía que había dos lugares fundamentales, la demanda y el deseo. También está el goce, después lo vamos a ver. Pero entre la demanda y el deseo no se expresa directamente, sino que se expresa a través de la demanda. No responder a la demanda, ¿qué quiere decir? Quiere decir comprender. Si uno responde a la demanda es porque comprende. Porque comprende lo que el yo dice, no lo que está en ese decir que dice otra cosa que eso que quiere transmitir en ese momento. No es explícita la demanda, necesita de la interpretación, o sea, necesita hacer decir eso que el significante ahí, bajo sus diferentes leyes, va expresando en el lugar del sujeto de la enunciación. Como el otro día me preguntaban, ¿era lo mismo el sujeto del enunciado y el sujeto de enunciación que el decir del presente y el presente del decir? Sí, es lo mismo. Sujeto del enunciado y sujeto de la enunciación. O sea, el enunciado es el yo que habla y la enunciación es ese decir que se transmite a través de los significantes. O sea que hay que interpretar, pero no en el yo, acuérdense, sino en el plano del discurso, es decir, de la articulación significativa. Hay que evitar, nos dice Lacan, toda forma prematura de interpretación, porque esto significa comprender demasiado. Es mejor poner en duda lo que uno comprende, dice. Poner en duda lo que uno comprende es poder articular otra cosa que eso que se dice. Porque hay un margen que es incomprensible, que hay que hacer surgir en ese discurso, que es el margen del deseo.
¿Qué demanda el neurótico cuando demanda? Demanda amor. Y siempre quiere que lo dejen hacer algo. Por eso no hay independencia. Muchas veces escuchamos, bueno, yo no quiero más depender, quiero dejar el análisis porque no quiero depender de la dimensión del analista, no quiero la dependencia. Esos sujetos son los que más tienen dependencia porque no hay independencia del otro. Hay un nivel fundamental que es el lugar de la dependencia. Siempre se depende del deseo del otro y de la demanda del otro. Aún cuando el objeto del deseo cae en la dimensión fantasmática, en las identificaciones, uno depende de su causa. O sea que la dependencia va a estar siempre jugada. ¿Quién está suelto, quién está sin dependencia al lugar del otro? El loco, el psicótico. El psicótico no tiene dependencia al lugar del otro. Mientras que la neurosis, como está constituido por ese lugar del nombre del padre y del falo, al cual se le demanda como falta en el otro, está siempre en un lugar de dependencia. Y ese margen incomprensible del deseo es el que el analista tiene que tratar de interrogar en ese momento. El deseo no se demanda, a pesar de que se expresa a través de la demanda, no se demanda. Es lo que tiene que aparecer como aquello que no se demanda. ¿Cuál es el drama entonces fálico? En tanto todo esto se juega por la dimensión fálica, que si se demanda amor, se demanda algo que no se tiene. Es dar, ¿vieron que es dar lo que no se tiene, el amor? Porque se demanda falo, se demanda amor, se demanda ese objeto del deseo del otro. Y ese objeto del deseo del otro es la falta en el otro. Es el complejo de castración que vimos que es diferente en la mujer y en el varón, es de alguna manera lo que marca la diferencia entre demanda y deseo. La mujer no lo tiene, por lo tanto espera que se lo den. El hombre tiene que perderlo para después. Un poco bastante más avanzado, nos vamos al seminario de un otro al otro, porque Lacan vieron que hay conceptos que yo voy saltando, no sigo un cronológico, sigo un concepto. En este momento el concepto que seguimos es de la demanda. Después vamos a volver a la transferencia, o sea que vamos y venimos, una especie de collage en esta oportunidad, pero siguiendo una línea que es la que nos necesitamos para comprender un concepto. Así que pasamos ahora, ¿qué dice este seminario de un otro al otro eh, con respecto a la demanda? Nos dice que el otro no, el gran otro no es consistente, no tiene consistencia. Es por esa razón que la enunciación toma el giro de la demanda. Acuérdense, enunciado y enunciación. La enunciación tiene que ver con el sujeto del inconsciente. Entonces, en tanto el gran otro no es consistente, no tiene consistencia alguna, recién toma un giro en el momento de la demanda. Miren cómo lo dice acá. Yo decía antes que se trata del yo digo, ¿no? Del yo. Y el decir en el presente es otra cosa que el yo digo. Acá dice esto. Entonces, toma el giro de la demanda y da la fórmula. El sujeto Losange demanda. En lugar de ser
el sujeto barrado, Losange, objeto A, que es el fantasma, la fórmula que él nos va a dar en este seminario es sujeto barrado en mayor o menor distancia de ¿qué? De la demanda. Y se expresa de un modo que no está enunciado, sino lo que allí se sustrae, lo que está sustraído de ahí. Es decir, el yo digo. Se sustrae de ese lugar el yo digo. Es el modo en que el yo se limita. Es otra forma de decir lo que decíamos antes. Cuando él va avanzando con los conceptos, por eso a mí me parece rico, yo no lo estoy haciendo porque estoy dando un seminario y recorriendo un concepto, pero a mí me parece rico que para aquel que quiere hacer un recorrido por la obra de Lacan, en un concepto sigan un cronológico, porque van viendo cómo Lacan va construyendo un concepto a lo largo de su obra. Vieron que decía el yo digo, es el yo en el decir del presente. Acá dice que el yo digo es la forma en que el yo se sustrae y se limita. ¿Se sustrae de dónde? De la enunciación. Se sustrae de la enunciación. Si ese yo digo que, al no ser sustraído, queda íntegro por la estructura del gran otro, toda enunciación toma el giro de la demanda. Vuelvo a decirlo. El yo puede aislarse y sustraerse de la enunciación, es decir, del sujeto de lo inconsciente. Y por eso se dice que hay una reducción en el enunciado de ese yo. Si ese yo digo que, al no ser sustraído, deja íntegro que por el solo hecho de la estructura del gran otro, toda enunciación, cualquiera sea, se hace demanda. ¿Demanda de qué? Otra vez dice lo mismo, demanda de lo que le falta al otro. ¿Se acuerdan que en algo decía demanda el falo? ¿El falo qué es? El significante de la falta en el otro. Entonces, ¿qué se demanda? Lo que le falta al otro. Ven que a uno le parece muy difícil algunos seminarios porque faltan hacer un recorrido por los conceptos en un cronológico. Si no, uno sabe que lo que le falta al otro es ese significante de la falta en el otro, que es el falo. Entonces, ¿qué se demanda? Lo que le falta al gran otro. Entonces, Lacan aquí va a decir que en la demanda hay una cuestión doble. Yo me demando lo que tú deseas. Yo me demando lo que tú deseas. Y su doble. Yo te demando no solamente quién soy yo, sino aún más lejos, lo que es ese yo. ¿Qué es ese yo? Y aquí también hay un salto cuando se demanda qué es ese yo, se instala el deseo del gran otro. Ven que vuelve otra vez a articular entre la demanda y el deseo. Vuelvo otra vez sobre esto. En una cuestión doble. Yo me demando lo que tú deseas y su doble. Yo te demando no solamente quién soy yo, perdón, sino aún más lejos, lo que es ese yo que aquí se formula en ese modo donde se instala el deseo del gran otro. Entonces queda, yo me demando lo que tú deseas, es decir, lo que a ti te falta. Por eso no se puede responder a la demanda.
Porque si dar lo que no se tiene es la fórmula del amor, demandar al otro es demandar su falta, es objeto de la falta, que en su momento lo llama objeto, después lo llama significante, pero es el significante de la falta en el otro. En ese momento, los que trabajan con psicosis lo van a escuchar, yo, en la dificultad que tiene la estructura, yo me demando lo que tú deseas, es decir, lo que sé, lo que falta, y aquí se instala el estatuto del tú, como tal. El tú es la interrogación por la falta en el otro. Yo sé que ustedes, muchos de ustedes siguen en el seminario de la psicosis, tú eres el que me seguirá o tú eres el que me seguirás, esa doble fórmula que toma para la estructura Lacan en ese seminario, la dificultad que tiene la estructura de la psicosis de constituir el tú. ¿Por qué? Por esta razón, porque el significante de la falta en el otro, cuando se instala el yo me demando lo que tú deseas, ahí se instala el tú, porque se demanda la falta en el otro. En el corazón del gran otro se instala el sujeto barrado, la división del sujeto. Ahí se hace sensible la división del sujeto. A la demanda de ¿quién es yo? ¿Quién es yo? ¿Vieron que está la doble yo te demando? No quién soy yo, sino más lejos, donde se instala el deseo del gran otro. A la demanda de ¿quién es yo? La estructura misma responde con la falta en el otro. Es el significante del otro barrado. ¿Vieron que ustedes ven la A grande como el otro barrado? Con una barra. Lo van a encontrar acá. Responde con el significante de la falta en el otro. El tú se instituye por la demanda más radical, aquella que nos hace a nosotros analistas, la única que sostiene el discurso del sujeto. Vengo aquí para demandarte precisamente quién soy yo, de qué se trata. Y la respuesta es, ¿quién es yo? Es una promesa del análisis. Es una promesa que se constituye en la estructura del análisis, la promesa de un saber. Es la articulación de los significantes a partir del significante 2. Vieron que el S1 representa al sujeto para otro significante. Esa es la definición de sujeto que tiene Lacan en todos los seminarios. El S1 representa al sujeto para el S2, que es el saber, y luego todos los otros significantes, de C3, C4. Entonces, esa es una promesa que se instala en el análisis con la demanda. ¿Quién soy yo? ¿Quién es yo? Ese yo que habla, ese yo que está hablando todo el tiempo. ¿Quién es? Es alguien que no sabe lo que dice. Quiere saber quién es ese yo. Es la promesa de un saber. Es la esperanza de ese yo, es lo que permite la instalación del sujeto supuesto a saber, es decir, lo que permite la instalación de la transferencia. Ese es el nudo que funda en la transferencia el lugar del saber. No es tan complejo, es tan difícil si uno lo lee separado de los conceptos que previamente Lacan ha instalado en su seminario.
Si uno de alguna manera hace una dimensión de recorrido por un cronológico, van a ver que no es tan difícil entender cuál es el significante de la falta en el otro, porque en la constitución misma del sujeto, sobre el nombre del padre se inscribe el significante fálico que representa la falta en el otro. O sea que la demanda de amor, de la transferencia o la instalación del sujeto supuesto del saber, es la búsqueda de un saber bajo la forma del amor. Se desea lo que el otro le falta. No es tan difícil si uno sigue un cronológico, porque más o menos Lacan tiene una estructura lógica en su discurso. Me voy para atrás. Seminario de la transferencia. Muchos de ustedes ya lo han leído, así que esto es más fácil. Entre la demanda, el deseo y la transferencia, en este seminario, vamos a encontrar que el deseo está unido a una cadena significante. Se dan cuenta que no es tan diferente a lo que veníamos diciendo. El deseo se traslada, se desliza en la cadena significante. Como el sujeto sufre la marca de un deseo, inicialmente, es posible lo que llama en este seminario la metonimia, es decir, el deslizamiento del deseo por la cadena significante y la continuidad de la cadena. En el otro seminario que vimos recién es la búsqueda de un saber. En este deslizamiento por la cadena significante hay algo que toma un valor privilegiado. Hay un objeto que detiene esa cadena significante. Ese es el objeto A. O sea, no hay una metonimia permanente y un deslizamiento del deseo a través de la cadena significante, sino que hay algo que lo detiene, que lo corta, que lo instala ahí como corte, y eso se llama objeto A. En ese momento que se corta la cadena significante por ese objeto A, se constituye ahí el fantasma fundamental del sujeto. ¿Por qué? Porque el sujeto en ese momento queda detenido, queda fijado, se hace ser objeto, objeto del deseo del otro. Esa es la fórmula del fantasma, ser objeto del deseo del gran otro. Y en la medida en que el sujeto se identifica entonces a ese objeto, se constituye el fantasma y ahí recién el deseo toma consistencia. O sea que no alcanza con el deslizamiento metonímico en la cadena significante del deseo, sino que necesita que algo lo fije, que algo lo detenga, que algo lo constituya. Por eso se dice que para articular el deseo es necesario la demanda, pero también la articulación fantasmática. El fantasma es sostén del deseo, ¿sí? Si el fantasma es sostén del deseo, es porque en ese momento hay un objeto privilegiado que se llama objeto A, que hace que el sujeto se identifique a ese objeto y el deseo ahí toma consistencia. Y es en esa pregunta que se le formula al gran otro: ¿qué deseas? ¿Cuál es tu deseo? Que se enlaza el amor. Ahí tiene que respondernos. Por eso el deseo va más allá de la demanda, lo dice en algún lugar Lacan. Acá también lo dice, el deseo va más allá de la demanda, porque el otro, el gran otro, puede respondernos o no con su presencia.
Pero si nos responde, estamos ahí en la transferencia. Entonces, en el deseo no se trata del sujeto, se trata del objeto. Entonces, como sujeto, el sujeto queda devaluado y el objeto sobrevalorado. Nosotros nos vamos a encontrar muchas veces con esto, que el sujeto está devaluado y el objeto está sobrevalorado. Pero sin ese objeto no podemos defender nuestra dignidad de sujeto. O sea que necesitamos de ese fantasma fundamental para sostener el deseo. Eso hace que podamos ser otra cosa que sujetos de la palabra. Es algo único, es algo inapreciable, es insustituible, es el lugar verdadero para la dignidad del sujeto, el fantasma y el objeto A. ¿Qué es la individualidad? ¿Qué es la singularidad? No quiere decir que seamos algo único como cuerpo, sino que la singularidad tiene que ver enteramente cuando culminamos como sujeto en el deseo, en ese fantasma fundamental que es nuestro, que es único, que es insustituible. Es ese objeto que en tanto está dentro del fantasma, lo llamamos objeto del deseo, y cuando cae en el camino de las identificaciones, se transforma como causa del deseo, donde siempre lo fue. ¿Qué función tiene el analista en relación a ese objeto? Nos pregunta Lacan acá en este seminario de la transferencia. Nos dice algo que ya vimos, que la transferencia es fuente de ficción. En la transferencia, el sujeto fabrica y construye algo. ¿Cuál es la naturaleza de esa ficción?, se pregunta. ¿Qué se finge? ¿Para quién se finge? No es para el analista, a quien se dirige la demanda, o ese otro que está ahí para ser escuchado no es al analista, sino que para que el analista permita un pasaje al gran otro. Está allí ese gran otro que el analista en ese momento representa sin que nadie lo sepa. Es a partir de allí, entonces, no solamente con el significante, sino también con el objeto A, que se va a dar el movimiento de la repetición. Entonces, repetición no es solamente repetición de los significantes, no es sin los significantes, pero tampoco no es sin el objeto A, que detiene al sujeto en esa metonimia donde los significantes se van deslizando, donde el deseo se va deslizando en los significantes. Lacan dice que el amor de transferencia remite al sujeto a su verdadero deseo. ¿Qué deseo pide ahí? ¿Qué es lo que el deseo pide? Y ahí va a ubicar que más allá del lugar
del gran otro está el lugar que representa el super yo. Se agrega un concepto nuevo, que es más allá del lugar del gran otro está el super yo. Habrá que tener en cuenta, nos dice Lacan, que la respuesta a la demanda del sujeto, vieron que decíamos que no hay que responder la demanda, porque lo que se pide es la falta en el otro. Entonces, cuando uno comprende demasiado, estamos respondiendo a la demanda. ¿Qué nos dice acá? Que responder a la demanda puede producir efectos de depresión, más aún en el analista. En tanto, hay una continuidad entre la demanda del gran otro y la estructura del superyo. Superyo exige, ¿no? Es una exigencia permanente de la superyo. Entonces, si estamos en la respuesta a la demanda, dice aquí, puede producir efectos de depresión, más aún en el analista. En tanto, y precisamente, en tanto hay continuidad entre la demanda del gran otro y la estructura del superyo. ¿Por qué? Cuando la demanda del sujeto pasa como una demanda articulada, aquel que es el receptor, de manera tal que representa su propia demanda bajo una forma invertida, por ejemplo, cuando una demanda de amor viene a encontrar en aquel que tiene que responderle su propia demanda de amor, yendo hacia el gran otro, encontramos efectos muy fuertes. Es la hiperseveridad del superyo. Miren las consecuencias que trae responder a la demanda. Cuando el analizante va a la búsqueda de la demanda de amor en la transferencia y el analista le responde con su propia demanda de amor, encontramos la hiperseveridad del superyo. ¿Qué es querer el bien del sujeto? Es responder con nuestros ideales. Por ejemplo, sostener una imagen de buen analista, sostener una imagen amorosa, es tener el ideal de la autenticidad, es tener el ideal del amor genital, es tener el ideal de la independencia. Bueno, nosotros decimos que el analista debe renunciar a sus ideales. Parece una cosa teórica, una cosa de decir, una forma de decir. No. Miren lo que nos dice Lacan en este seminario. Que si uno no responde a eso, si uno no renuncia a esos ideales y responde con esos ideales, encuentra la hiperseveridad del superyo. Ideales de buen analista, ideales amorosos del analista, ideal de autenticidad, ideal de amor genital, ideal de independencia y muchos otros. Con la transferencia, nosotros estamos implicados
en ser aquel que tiene el objeto causa del deseo. Decimos que el analista va al encuentro del deseo. Por sostener la transferencia, entonces, estamos implicados en los que tenemos el objeto causa del deseo. Es legítimo que esto sea así, pero para esto el analista tiene que saber algunas cosas. Debe saber, en particular, que el criterio de su posición correcta no es si comprende o no. No es absolutamente necesario que no comprenda. Es necesario que siempre ponga en duda lo que comprende y lo que no comprende. Entonces, es poner en duda lo que comprende y lo que no comprende. Y es necesario que la posición del analista intente alcanzar y desanudar y avanzar con eso que no comprende. ¿Por qué? Porque el analista sabe, por su propio análisis, por su experiencia como analizante, sabe qué es el deseo. Pero lo que no sabe es lo que ese sujeto que viene a demandarnos, que está embarcado en esta aventura analítica, cuál es su deseo, el deseo que viene a demandarnos. Es decir, que el analista está en posición de ser el objeto a causa del deseo y produce el amor de transferencia como metáfora. Sustitución del objeto de amor por el objeto de la falta. Este es el inicio mismo de un análisis. El analista debe saber su responsabilidad en la transferencia. Alcanza que él, el analista, sin saberlo, por un instante, coloque su propio objeto A, su fantasma fundamental, en el analizante con quien trata, para que se pueda hablar de contraindicación. Por eso el deseo de analista tiene que estar de alguna manera precisado. Hay que cuidarse de la ambición terapéutica. ¿Por qué? Porque la posición del analista está en el corazón de la respuesta que él le debe dar en la transferencia. Por eso debe ausentarse de todo ideal. ¿Qué legitima a los analistas no contar con la contratransferencia, como hacían los analistas del yo? Que es poder diferenciar la demanda del deseo. Y poder saber que el objeto A es aquello que detiene al sujeto y lo constituye como sujeto en el deseo por la constitución fantasmática. Y ese objeto A es en lo que se convierte el analista. El analista se convierte en ese objeto a causa del deseo. ¿Dónde está la comprensión entonces? En cualquier cosa que el sujeto
articule frente a nosotros. Comprender y responder suponiendo que uno sabe lo que el otro desea. En la medida en que creemos poder responder a la demanda, estamos en la comprensión, porque la demanda, como decía antes, no es explícita. Debe ser interpretada. Y debe ser interpretada en el plano del inconsciente. Ahí está la trampa, dice Lacan. Porque suponemos que el analizante debería contentarse con lo que sacamos a la luz a través de nuestra respuesta. Con eso él debe satisfacerse, creemos nosotros. Pero si es así, allí se encuentra la resistencia. Bueno, voy a parar acá, porque para dar una respuesta a esto, Lacan va a ir a pulsiones y destinos de pulsión, para mostrarnos cómo el analista debe hacer envoltura, lo que llama allí, lo que después va a llamar que el analista se hace ser objeto, se hace ser causa del deseo. En este seminario lo va a llamar, el analista se hace ser envoltura del objeto A. Y nos dice que desde ese lugar debe enfrentar sus propios fantasmas. Es ¿por qué se llama resistencia del analista? Se llama resistencia del analista en los momentos en que el analista coloca sus propios fantasmas en el analizante. Bueno, también se va y se dirige a una, bueno, no lo quiero tomar ahora, por eso lo paso medio, a un texto de Money Caird, que Lacan analizó, que está en el seminario de la transferencia, para ver los analistas del yo, lo que llaman el drive parental o el drive reparador, él lo llama así, como efectos de una ambición terapéutica. Toma esta analista del yo para mostrar la ambición terapéutica que tiene el analista, ¿no? Y esta ambición terapéutica lo muestra allí, si quieren pueden avanzar en este seminario para buscarlo, está contra la destructividad del sujeto. Esta ambición terapéutica va contra la destructividad, ser buen padre, ser buena madre, poder ubicarse ahí para el sujeto. Este, y nos dice, bueno, tenemos que tomar este ejemplo para que podamos concebir que ahí tenemos una contraindicación directa. Si el analista se coloca en esa drive parental de ser una buena madre, un buen padre, se coloca en posición educativa, tan compleja también para poder pensarlo, se constituye el propio analista en un ideal, porque sabe lo que el sujeto desea, y por lo tanto no puede haber ninguna distancia de la respuesta que el sujeto nos puede dar, como repetición de su propia historia infantil. Por eso Lacan nos va a decir que hay una diferencia entre la demanda, el deseo, el goce y el objeto. Ahí va, que lo vimos muchas veces y lo voy a traer la próxima. La próxima no tenemos porque es quinto jueves, así que nos quedan 2 reuniones nada más en el mes de noviembre para cerrar este año el seminario. Este, así que voy a ver si vuelvo sobre este tema de la demanda, el deseo, el goce y el objeto A.
en lo que Lacan nos llama en este seminario demanda oral, anal y sus fantasmas. Bueno, preguntas. Muchos conceptos, muchas cuestiones para pensar la demanda. Van a pensar que la demanda se junta con la hiperseveridad del superyo en el nivel de la comprensión, que esto trae depresión, sobre todo en la figura del analista, que se trata de poner en juego el fantasma o los ideales, y que la demanda tiene en su centro la falta en el otro. O sea, se demanda lo que le falta al otro. Eso es la demanda de amor. Bueno, en encuentros hay una manito levantada. No sé quién es. Marga, a ver, un segundito que cambiamos el micrófono. Es Dale. Carmen. Hola, Carmen. Hola Marga, bueno, un millón de gracias por todo lo que vas trayendo, por todo el recorrido que fuiste haciendo este año. Em, bueno, una pregunta que es ver, esto que planteas de la demanda tiene que responderse a nivel del inconsciente, creo que dijiste así. Si pudieras, claro, abrir un poquito, te agradezco. Bueno, y muchas gracias. La demanda, es que la demanda no es explícita. Como decía antes, la demanda está articulada en relación a la falta en el otro. Hay pasos en constitución de la demanda. Tiene que ver con el significante de la falta en el otro. La demanda sostiene el deseo. Entonces, poder trabajar con las lógicas, con la lógica del significante para construir los diferentes fantasmas que se articulan en cada tiempo de la constitución subjetiva y en cada tiempo del análisis, eso es responder y trabajar con la demanda. No responder a la demanda, sino trabajar con la demanda. Eh, la demanda es inconsciente, no es explícita. La demanda, como dije, es algo de la necesidad que pasa al circuito significante y se dirige al gran otro. ¿Para qué? Para demandar amor. ¿Qué es demanda de amor? Es demandar la falta en el otro. Entonces, ¿qué quiere decir trabajar con una demanda inconsciente? Quiere decir construirla, quiere decir el malentendido, el sinsentido, el hacer decir otra cosa que eso que dice, el encontrar aquello que no dice el sujeto, no ir a lo que dice, al yo digo, sino que el sujeto se pregunta, como dice en el seminario del gran otro, del otro al otro, se pregunta qué es ese yo que habla, quién es ese yo que habla, porque no sabe lo que dice. Uno cree que el que está hablando ahí sabe lo que dice, no, no sabe lo que dice. Uno tiene que hacer decir eso que el sujeto no sabe que está diciendo. Eso es encontrar la demanda inconsciente, es hacer decir eso que no sabe que está diciendo para mostrar de a poco a lo largo de la cura, en los diferentes tiempos de la cura, porque por supuesto no es lo mismo en el comienzo que en los diferentes momentos de la repetición. ¿Quién es ese que habla allí? Ni siquiera sabe que está hablando, ni siquiera sabe que está diciendo allí. Eso es, de alguna manera, encontrar la demanda inconsciente. Es esos pasos que en la constitución del sujeto que sirven para la construcción del ideal del yo,
son los mismos pasos que tiene que dar el analista en los diferentes tiempos de la cura, teniendo en cuenta siempre que la demanda de amor es la demanda del significante de la falta en él. Y esto constituye el tú. Esto instala, acuérdense, del tú. Si no está eso, no está el tú. ¿Recuerdan como lo decía antes en el seminario este? En la constitución misma del tú, ¿no? Ahora la voy a encontrar exactamente en el nivel. Dice, en el corazón del gran otro está la división del sujeto y la demanda es ¿quién es yo? Ese yo que habla. A la demanda de quién es yo, la estructura misma responde con el sujeto del gran otro barrado. Eso es el significante del otro barrado, que es el A con la barra encima. Perdón, el significante del otro barrado. Ahí se instala el tú. El tú se instituye por la demanda más radical, aquello que se nos hace a nosotros como analistas, la única que sostiene el discurso del sujeto. Vengo aquí para demandar, es precisamente quién soy yo, de qué se trata, y la respuesta es quién es ese yo. Es la promesa de un saber, es la esperanza de saber quién es ese yo que habla. Es precisamente lo que se llama instalación del sujeto supuesto de saber, es decir, lo que nos permite articular el S1 que representa al sujeto con el S2 que es el saber más todos los otros significantes. Es el modo en que se funda el saber. Yo me demando lo que tú deseas, es decir, lo que te falta. Aquí se instala el tú, el estatuto del tú como tal. O sea que el estatuto del tú como tal se instala en donde yo me demando lo que tú deseas. Bueno, todo eso es articular la demanda en el inconsciente. Así de simple y de fácil. Gracias, Gracias, María. Alicia. Hola, hola, buenas tardes. Bueno, me sumo a los agradecimientos. Te agradezco tu transmisión, Marga, porque me parece que colocar los conceptos en la constitución del sujeto, en la misma estructuración del sujeto, nos permite como despejar registros, porque pensaba lo engañoso que puede llegar a ser suponer que demanda tal cosa o que desea tal cosa el que nos consulta. Y en verdad eso es lo que no sabemos y eso es a revelar, ¿no? Pero digo que si no lo colocamos, si no lo colocamos en la estructura misma y en los pasos del sujeto, nos podemos extraviar. Por eso, a seguir leyendo mucho. Así que te agradezco tu recorrido. Y la pregunta era esta, que vos ya lo has planteado en varios años, el estatuto del fantasma y la dignidad del sujeto. Sí, el estatuto del fantasma y la dignidad del sujeto es porque hay un deslizamiento, esto es del seminario de la transferencia, hay un deslizamiento intermitente de los significantes, del S1, S2, en la búsqueda de un saber y todos los significantes, pero hay algo que detiene al sujeto, que detiene el deslizamiento del significante. El sujeto no es solamente un sujeto de la palabra, el que habla, larga significante y significantes y significantes. No, hay algo que lo detiene, hay algo que lo para, hay algo que lo corta. Eso se llama objeto A. Que dentro, ahí constituye el fantasma fundamental y eso le da la dignidad al sujeto. La construcción de ese fantasma fundamental
en el momento en que el objeto A interviene para cortar el deslizamiento intermitente, permanente del significante, eso constituye el fantasma fundamental del sujeto. Y ahí el sujeto tiene la dignidad como sujeto, porque es el único modo que tiene de sostener su deseo. Si bien es cierto que después hay que atravesar el fantasma, de sacar las identificaciones del fantasma, pero lo necesitamos para sostener el deseo. Por eso es la dignidad del sujeto. Porque si no sería solamente un sujeto de la palabra. Nosotros no hacemos lingüistería, como dice Lacan, ¿no? Nosotros no podemos decir que una palabra diga cualquier cosa, y eso entonces es trabajar con el significante, no. Tenemos que saber que ahí tenemos una posición muy clara de poder encontrar cuáles son los significantes fundamentales que lo representan al sujeto y cuál es la búsqueda de ese saber que lo constituye en ese fantasma, ¿no? Que de alguna manera rescata su dignidad del sujeto. Si no, seríamos significante, 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 significante. El sujeto que habla, 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 habla. Y nosotros a veces decimos, este sujeto tiene una metonimia, sigue, 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 sigue. Bueno, ¿cómo cortar esa metonimia en algún momento para encontrar ahí algo que no se dice, algo que constituye su fantasma y que el sujeto no puede enunciar? Gracias, Marga. Si no sería esa metonimia permanente. Gracias, Alicia. Marcelo. Hola, Marga. ¿Qué Hola, tal, Marcelo. Marga? Hola a todos. Bueno, Marga, yo también me sumo a agradecerte por este espacio y también agradecerte esta vuelta que le hayas dado la vuelta sobre el tú eres el que me seguirá, que me parece algo tan maravilloso. Siempre lo trabaja en el seminario de la psicosis. Acá da Sí, una respuesta de la dificultad que tiene el psicótico con el tú, ¿no? claro, claro, no puede ir nunca al tú eres el que me seguirá. En la medida entiendo que el tú nace de un otro, pero de un gran otro, no de un tú pequeño. Del significante de la falta en el otro. Claro, y el psicótico solo tiene un tú pequeño, se han cogido ese Exacto, tú solamente imaginario. exacto. Bueno, no, te quería preguntar, siempre me pareció importantísimo la confusión que se arma entre el comprender y el entender, porque me parece que también la transmisión es que comprender es aniquilar la demanda. Entiendo por lo que traes, que justamente es lo que hay que sostener, pero sí para ir a esto que trajiste del seminario 16, la demanda radical. Hay demanda radical, ¿no? Hay una demanda radical que es constituir el fantasma, atravesar el fantasma, hacer aparecer el objeto, el que me quiere. Eso me gustaría que amplíes, porque dos cosas. Esta diferencia entre comprender, que no tiene nada que ver con entender. Me pareció fabuloso, porque el entender, más rápido que tarde hay que entender. Claro que es muy difícil, pero hay que entender todo esto que vos dijiste, que es lo que nos dejó Lacan, porque no tiene nada que ver con comprender. Comprender es aniquilar la demanda, pero entender hay que entender con los tiempos de cada quien y de a poquito. Hay cosas que no entendimos todavía, indudablemente. Pero por eso me parecía que, bueno, punto. ¿Qué puedes decir de que en realidad entonces el demandado es el analista, ¿no? En este sentido, esa demanda que nos deja Lacan, a que la demanda está, somos más demandados para seguir todo esto, para poder sostener que la demanda estructuralmente no se responde, no se comprende, justamente porque en la medida que no se responde y por la vía del significante, va a hacer aparecer el objeto, el corte, el objeto como corte, llegar hasta ahí, ¿no? Y me parece, te pregunto, si ahí la demanda no es hacia el analista, ¿qué quiere decir sostener el deseo del analista? ¿No? Para
no salirle a todos estos problemas que trae comprender. Toda vez que comprender quiere decir responder la demanda, que estructuralmente no es posible responder. Bueno, eso es lo que te... Gracias, Marcelo. En cuanto a los conceptos, entiendo que decís aprender. Yo le digo aprender porque es con H. Aprendo los conceptos, ¿no? Sí, Los hago míos, los internalizo por de alguna manera, los hago propios, lo que dice Lacan. sí. Y para eso es necesario, por eso les decía que no es tan diferente lo que dice en un seminario del comienzo, por ejemplo, cuando habla de la falta, del falo como significante de la falta en el otro, que cuando dice en el seminario de un otro al otro, mucho más avanzado, algo similar y lo nombra de otra manera. Entonces yo digo, es necesario hacer un cronológico de la obra de Lacan, porque si uno hace saltos muy grandes en la obra, eh, parece que uno no puede captar nada de lo que dice Lacan, parece un discurso absolutamente cerrado. Pero si uno sabe que cuando habla del significante de la falta en el otro, está hablando del falo, que decía al comienzo, que es el significante de la falta, y que el amor es dar lo que no se tiene, que lo repitió 500 veces en los primeros seminarios, uno dice, pero entonces tiene que ver con el falo, este significante de la falta en el otro. Entonces, cuando dice quién es yo, se pregunta quién es el que habla, ¿sí? Y cuando puede colocar este significante de la falta en el otro, puede hablar del tú. Es lo que tú deseas, es lo que tú deseas. Yo te demando lo que tú deseas. Entonces, tú deseas es saber ese significante que es la demanda de amor, eso que el analizante coloca en la transferencia para constituir el sujeto supuesto al saber, tiene que ver con la falta. Por eso decía que no hay que comprender, no hay que responder a la demanda, la hiperseveridad del superyo, que está al lado allí nomás de la demanda. Él toma ahí yo no lo quiero tomar, el grafo de subversión del sujeto. Si ustedes lo toman el grafo de subversión del sujeto, van a ver que al lado de la demanda está el superyo. Por eso, de alguna manera, él dice que detrás de la demanda está la hiperseveridad del superyo. Entonces, saber que lo que se demanda es lo que a uno le falta, lo que no lo tiene, que es la causa del deseo. La causa del deseo es una falta. El Claro, objeto A es falta. falta. O sea, del falo depende del significante fundamental, del significante de la falta en el otro, depende todos los objetos A. El objeto oral, el objeto anal, mirada, voz, depende de cómo se constituyó el falo. Cuando dice que el analista tiene que hacer envoltura de objeto A, tiene que ser causa del deseo, tiene que ir a la búsqueda del deseo, esto quiere decir que no tiene que colocar su propio fantasma, que no tiene que ser el buen padre, la buena madre, ese drive parental que colocan los analistas del yo, que no tiene que ser el analista perfecto, tiene que interrogar, poner en duda lo que comprende y lo que no comprende. Lo que comprende y lo que no comprende. Uno tiene que poner en duda eso, porque en el comienzo mismo quedan muchas cosas que uno no comprende y las deja ahí. En el movimiento del análisis, en el movimiento de la repetición van a volver a surgir, pero para esto hay que darle tiempo. Pero lo principal es que en el comienzo pueda intervenir. Un analista no está callado para escuchar y escuchar y escuchar y la metonimia permanente y significante. No, por eso digo, no hace lingüistería. Hace decir eso que el sujeto no sabe que está diciendo ahí. Claro. Así que sí, entender, entiendo yo, quiere decir aprender los conceptos para apropiarse de ellos. Claro. Gracias, Marcelo. Marcela Gurman. Sí, hola. Sí, no, era justamente esto, ¿no? No me había quedado claro que se demanda la falta, ¿no? Me quedó claro y creo que recién lo entendí con lo que respondí.
O sea, yo por ahí, bueno, justamente iba a preguntar si, o sea, lo que se demanda es lo que el amor, o sea, lo que el otro no puede dar porque no lo tiene. Eso es la falta. Claro, Claro, bueno, con lo que era para preguntar esto y con lo que contestaste recién, más o menos lo armé. Sí, o sea, demandar lo que el otro no tiene, que es el amor. claro, claro. Bueno, después pensé en lo que explica en la transferencia de Alcibíades con Sócrates, que Alcibíades le demandaba, pero en realidad le mandaba, lo que yo recuerdo que leí la transferencia y cómo ligarlo a esto, le demandaba la galma a Sócrates, y Sócrates en La calma es el realidad, objeto A, sí. claro, la galma es el objeto A, El pero objeto, el objeto brillante, el objeto, el objeto eh, brillante, claro, claro, pero esa es eso es la lo que le calma. falta al otro, el objeto brillante, sería. La falta en el otro, era lo que recién decía, el significante de la falta en el otro es el falo, pero del Mm. falo dependen todos los objetos A, Mm, de la demanda, que son, y lo vamos a ver la próxima, lo oral y lo anal, y del deseo, que es la voz y la mirada. Pero depende de la posición del significante fálico para que los otros se puedan constituir y puedan caer en el momento de constitución subjetiva. claro, Le demanda y él dice, no la tengo yo, lo tiene Agatón, claro, entonces va al otro. claro. El analista le tiene que decir lo mismo, yo represento el lugar del gran otro, no soy el gran otro. Yo Mm, represento esa causa claro, del claro, deseo. ¿No? claro, El claro, que decía, analista bueno, representa esa ficción inicial del sujeto supuesto al saber. Por claro, eso la claro, transferencia es por ficción. eso, claro, por eso Sócrates se constituía como vacío, claro, bueno, Claro, como falta, claro, ahora, falta fundamental. claro, o sea, no es, porque después me quedé con esto, pero ahora sí lo entendí con lo que dijiste, que el otro no existe. Bueno, no, es que es lo que decías recién de lo que hacía Sócrates, que estaba constituido como un deseo inédito, casi como que decían que fue el primero, Claro, era un deseo inédito. O sea, claro, como no constituirse como un otro, sino que hay otro, no claro, constituirse como un otro. O exactamente. sea, no No es es el que, ideal, claro, claro, exacto. claro, porque la fórmula del otro no existe, lo confrontaba con otro. Bueno, pero el analista, bueno, debe dirigirse a esto, ¿no? A que el amor es dirigido a un otro. Porque a veces Claro. esa frase, el Al otro no inconsciente, existe. el amor el gran otro es el inconsciente, Claro, el amor claro, al inconsciente. claro, porque Gracias, Marcela. no, y después no me quedé, disculpa, bueno, o sea que, claro, el otro que no existe sería esto. No, cuando hablabas de la dignidad del fantasma, lo que es lo último, lo que pienso es cuando se atraviesa un análisis, ¿no? Se atraviesa el fantasma, o sea, ¿qué pasa con el sujeto? Si el fantasma sostenía la dignidad del sujeto, cuando se atraviesa el fantasma, ¿qué pasa con la dignidad del sujeto? O El, es... di- el sujeto queda en causa, o Mm, sea, porque el fantasma sostiene el objeto del deseo y la mm, causa del deseo está por fuera. Entonces, mm, cada vez que se va acercando a las pérdidas de esos objetos que se llenaron ese gran otro inconsistente, el sujeto va recobrando su causa de deseo hasta el final. claro, pero hace falta... Gracias. No, de nada, de nada. Silvia. Hola Marga, hola a todos. Hola, Bueno, Silvia. como todo el mundo, darte las gracias, Marga. Me intrigaba una cuestión. A ver, eso de que el objeto a causa del deseo detiene la metonimia, ¿no? Me quedé pensando que qué linda forma, en qué maravilloso lo que trajiste, porque me lleva a comprender qué es la constitución de un fantasma. Pero en transferencia, ¿cómo, digamos, esto se presenta, digamos, por la intervención de otro significante? ¿Qué es la detención? Cuando no El hay corte, el acción. corte, el corte, por ejemplo. El corte, cuando uno hace un corte, para cortar en un momento donde el sujeto sigue una metonimia y hace un corte uno determinado y va a otro lugar. Ahí el corte es constituir, porque el objeto hace corte, el analista al representar, no lo es, ese objeto, acá lo llama envoltura de A, puede llamar Ah, causa del deseo, el sujeto
es muy importante que el analista, cuando hay alguien que relata metonímicamente algo, pueda hacer un corte y llevarlo a otro lugar. Ahí van a encontrar algo de la dimensión fantasmática. Cuando puedan hacer eso, encuentran ahí cuál es el fantasma y algo no dicho por el sujeto. Gracias, Marga, ahora te entendí, porque es el analista el que hace el corte. Exactamente, es el analista el que hace el corte. Ok, gracias mil. Bueno, ahí hay una última pregunta, o no sé cuántas en encuentros. Hola, hola, ¿escucha? Hola, hola. Hola Marga, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias, muchísimas gracias. Lucila. Sí, te quería No te veo, pero preguntar, te escucho. estamos. Te quería preguntar, no recuerdo exactamente cómo lo dijiste, pero diste a entender algo sobre el tú, algo en relación a la demanda, y cuando tomabas la frase del seminario 3, el tú es el que me seguirás, dijiste algo que el paciente va logrando sobre el tú, o sobre poder servirse de algo del tú. Te pregunto si eso tiene relación con lo que estaban aclarando recién, que es que el analista pueda ir colocándose o siendo esa envoltura del objeto A, si hay relación entre el objeto A y eso que dijiste del tú. Sí, Gracias. porque el sujeto se pregunta ahí con el tú. Yo yo demando lo que tú deseas. Y esto tiene que ver con la falta, con el significante de la falta en el otro. Cuando el analista se coloca en esa posición, no con su ideal, no con su fantasma, sino en esa posición realmente de causa del deseo, de ir a la búsqueda del deseo, como le respondía recién a Silvia, hacer corte en esos relatos que a veces metonímicos que no se pueden cortar y se lleva a otro lugar, ahí aparece qué es lo que el otro desea. Aparece el tú, lo que tú deseas. El tú es constitución de la falta en el otro. Y no es solamente, por eso Marcelo decía que el psicótico se remite al pequeño otro, porque no tiene constituido el gran otro. Y sobre ese lugar se instituye la falta, el significante de la falta en el otro, que se representa con una A, que es el otro en francés, barrado, con una barra. Entonces, sí, quiere decir que el analista tiene que hacer corte, tiene que ir a otro lugar, hacer decir eso que no se dice. Y eso implica poder constituir ese objeto. A veces, se tiene que hacer ese objeto contrario a lo que el analizante representa en ese momento. Es tan artesanal la transferencia, es tan artesanal que uno tiene que encontrar en los diferentes tiempos cómo jugar ese objeto A. Pero siempre y cuando no coloquemos esos ideales que nos decía Lacan, del buen analista, del que quiere la ambición terapéutica, del que tiene el drive parental, de ser la madre buena o el padre bueno. Tenemos que salir de esos ideales, aunque no nos quieran tanto, porque no buscamos el amor, buscamos la transferencia. Bueno, gracias. Nos vemos. Perdón, Hay más. hay una pregunta en el chat, no sé A si ver, la sí. ves, si no No la leo. veo, pero ¿me la De decís? Ayelen, dice, Sí. Freud, ¿qué opina de la demanda? ¿Le da otra vuelta? Es estudiante, dice. No, la demanda y el deseo son términos que los va aclarando Lacan, no son términos freudianos. Sí es cierto que Lacan remite a las pulsiones y destino de pulsión, que lo vamos a ver la próxima, que eso es un texto freudiano, para hablar de la demanda oral, la demanda anal, y la pulsión oral y la pulsión anal son términos freudianos. O sea que para encontrar la demanda tenemos que ir a las pulsiones y sus destinos, en Freud. Bueno, gracias por la pregunta, gracias a todos y nos encontramos el primer jueves de noviembre. Hasta la próxima. No se olviden de la jornada. A ver, esperen que les voy a decir acá. El día 25 de 25 de octubre, 19 horas, versiones y ficciones en el psicoanálisis con niños y adolescentes.
así que no falten. Hasta la próxima. Chao.